Este podcast no fue aprobado, supervisado ni remotamente revisado por ningún experto. Somos simples mortales compartiendo opiniones, ocurrencias y teorías sin sustento científico. Si buscas rigor académico, estás en el lugar equivocado. Pero si buscas risas o poder dormir, ¡bienvenido! Episodio número 7, que si estás viendo esto es porque te lo mandó tu peor enemigo o alguien que te tiene un sentimiento distinto a algo positivo. Eh, si escucharon el episodio número 5, se habrán dado cuenta que ya hay disclaimer del podcast y también bueno, no sé cómo se diga de manera profesional, pero el cierre. Ya hay cierre en este podcast para el episodio 6 y para este episodio número 7, pues ahora sí no hay nada relevante, eso creo. Eh, Se habrán dado cuenta que hay una constancia, por así decirlo, del podcast ya de episodios anteriores con este. El día de hoy, haciendo alusión que, por cierto, como ya es costumbre, estamos grabando a las, ahí la tiene, 2:04 de la madrugada, se alcanzó a ver. Y pues, eh, ando al 100, eso creo. Eh, el episodio número 5 y 6 no he podido visualizar cuántas vistas tiene en YouTube, obviamente sí, pero aquí en Spotify no. No puedo ver cuánta gente ha escuchado este podcast, que ya un poco como que explorando más sobre esta cuestión de la plataforma donde me ayudo para subirlos y todo, cobran si quieres subir video podcast. Yo no sabía eso, entonces por eso ya nada más subo el audio, pero ahí tengo pendiente para la gente que también le guste verlo y escucharlo en YouTube. Tengo pendiente subir el episodio 5 y 6. Y además de que, pues, me gusta un poco más porque ahí sí puedo tener un control de quiénes o cuántas visualizaciones llega a tener esto, ¿no? Eh, Me tardé un poco en grabar este episodio número 7 porque estaba viendo una serie muy buena, la verdad. Está buena porque te hace como que pensar mucho. No sé si han llegado o conocen al actor que hace de Ant-Man. Esa serie sale él, está muy, muy chida, se las recomiendo. Eh, Sale él como protagonista y pues básicamente trata de que él vivía ya como que muy encasillado en su vida, en su monotonía y su estilo de vida cambia, ¿no? Entonces él quiere como que regresar a ser feliz y le recomiendan a ir a una clínica donde es un spa, le dice un chico de su trabajo, y en ese spa lo que hacen es como que darle un tratamiento para que él sea más feliz, ¿no? Pero lo que pasa es que lo clonan y su clon es como una versión muy feliz y positiva de él y pues está también pues la versión original, ¿no? Y ya no les cuento más porque para que la vean tiene nada más 8 episodios, está en Netflix, está muy buena. Y también allegándome un poco, digo, esto es como actualizaciones, ¿no? Para que antes de entrar al tema, tengo si lo subo en YouTube, este libro se los recomiendo, muy chido, me lo regaló mi gran amiga Carmen. A mí me gusta mucho este tipo de novelas, digo, me gustan mucho porque, por ejemplo, también me gusta mucho un escritor que se llama José Agustín, falleció hace 1 año o 2 años, me parece. Y son como de estos escritores de la época,
de los 50, 60, por ahí. Entonces, como que están muy chidas sus novelas porque, por ejemplo, José Agustín me gusta mucho porque son ambientadas en México, específicamente muchas veces en la ciudad, en partes de Acapulco, Cuernavaca. Están muy chidas sus novelas porque a pesar de que, pues, ya tienen sus años, pues, me gusta porque te das cuenta que como que, a lo mejor lo único que cambia en la actitud de los jóvenes puede ser como el vocabulario, porque si te das cuenta, leyendo un poco esas novelas, como que la personalidad o la forma de ser de los jóvenes, encasillándose mucho en esta parte del joven capitalino, chilango, pues, como que es casi siempre la misma, ¿no? Les digo, nada más cambia el vocabulario. Y, pues, se las recomiendo, les recomiendo mucho una que se llama La tumba, es un libro pequeñito, y esa fue su primera novela de José Agustín. La verdad está muy buena, al menos a mí me gusta. Digo, no tengo la oportunidad de mostrarles, pero, pues, a lo largo de los años he ido allegándome de muchos libros. En su momento no me gustaba leer, me aburría, y mi papá me recomendó esa primera lectura que fue La tumba. Primero me recomendó uno que se llama Aztecas de Gary Jennings, pero ese libro no, está monstruoso, es como así de ancho. Bueno, para quien no esté viendo esto, son como 1000 páginas más o menos, y está muy chido porque te narra como, bueno, la novela, porque es una novela, va orientada como, a un, creo que son sacerdotes. Cuando fue la conquista española, ellos a lo que se dedican es como que atraer a un chico indígena, y lo que hacen es como que lo que les vaya contando cómo era la historia antes de la conquista española, ¿no? Y básicamente esa es como que la historia de que, él está en un cuarto con un escribano y con el sacerdote, y el indígena les va contando como que toda esta cómo era todo. Obviamente, todo esto Gary Jennings, pues, él lo estudió y, pues, todos los datos son, o la gran mayoría son verídicos, ¿no? Te cuenta cómo hacían las nieves, de cómo iban por, pues, literal el hielo, por así decirlo, hasta las montañas para hacer las nieves, de cómo, digo, obviamente, la gran mayoría de los mexicanos tenemos los famosos remolinos, y ahí te cuenta cómo hacían para quitárselos, los nombres, o sea, la verdad está muy chido. Nunca he podido terminar ese libro en específico porque está muy grande y la verdad me llega como que a saturar tanta los nombres, más que nada. Entonces, por eso lo dejé de leer y después me recomendó mi papá el de La tumba, y ese está muy chido porque, o sea, a lo mucho yo creo que salen como 8 personajes, 10 a lo mucho en toda la novela. Entonces, también por eso fue como que una novela que me gustó mucho. Y después de eso, digo, creo que los primeros episodios del podcast les comentaba que me empezó a gustar mucho a leer de autoayuda y todo esto, y empecé a leer mucho a Brian Tracy y, a otros escritores, pero ya también llegó un punto donde me aburrió, y sí era así como de, no, es muy repetitivo, muy, no sé, y ahí fue cuando dije: "No, es mejor voy a poner a leer otra cosa". Y después como que he tenido etapas, ¿no? Después me empezó a gustar mucho, la etapa de, eh, la filosofía estoica, y también me compré varios libros, ya me he leído como 5, nada más porque aquí no lo tengo a la mano, ¿no? Pero sí me he comprado varios. Y también me he comprado, como que ahora me ha gustado adentrarme un poco en esta parte, creo que es psicología, la verdad no sé, quien sepa ahí para que lo comente, pero son libros de Robert Greene que te enseña un poco como que, pues sí, es que, bueno, no sé si él creo que no es psicólogo, pero es como una especie de libros que te hablan más como que del comportamiento humano, a lo largo del tiempo y todo esto. Entonces, también como que me han ido gustando, pero dije: "Voy a empezar a leer otra vez novelas", y por eso empecé a leer ese de Travesuras de la niña mala,
porque dije: "Tengo que leer novelas", como que las novelas te ayudan mucho, porque te ponen mucho en el contexto que se escribió esa obra. Entonces, aparte siento que te ayudan mucho como que a esta parte del imaginativo, ¿no? No sé si esa palabra exista, pero sí. Si no, ya, ahí tienen una nueva palabra. Pero me refiero mucho como que a esta parte de que con las novelas puedes como que, pues sí, adentrarte en este mundo de la novela y como que está chido porque te imaginas cosas y todo. Entonces, también por eso dije: "Voy a empezar a leer novelas otra vez". Eh, justo de José Agustín he leído 3, una que es La tumba, Ciudades desiertas y no me acuerdo cuál es el otro. Pero digo, para mí, en la actualidad, ese es mi escritor favorito, José Agustín, la verdad, muy buen escritor. Se los recomiendo, les digo, si incluso lo llegan a leer, se van a dar cuenta que muchos modismos mexicanos, eh, de esa época prevalecen hoy en día, ¿no? O yo creo fueron como que los precursores de muchos de los modismos modernos. Y ahora sí, antes de adentrarnos en el tema, eso era lo que les quería platicar un poco de lo que me ha llegado en la semana y recomendaciones ahí por si no tienen nada que hacer. Si no les gusta leer, pues ya les recomendé una serie y de música también les puedo recomendar algo. eh, digo, si están como que, digo, porque a mí me pasa, llega un punto donde digo, ya no sé qué carajos quiero escuchar. Y a pesar de que me ponga la madre esta de Spotify, no me acuerdo cómo se llama, que es la como IA de Spotify que te pone música, no me convence. Entonces ya mejor lo que empecé a hacer es, ah, en su momento el algoritmo de YouTube Music estaba chido porque te daba como que playlists muy chidas orientadas al género que te agradaba, ¿no? Entonces, pues hice lo mismo, me descargué YouTube Music para ir descubriendo canciones nuevas. Y digo, esta no es nueva, esta la verdad es como un mantra para mi diario. Es una canción que les recomiendo que se llama Good Life de Su, ZHU. La verdad, una canción muy chida que también, si pueden, pónganle atención a la letra. Y ahora sí, el tema del día de hoy adentrado, digo, no sé, a lo mejor publico esto entre el 3, 4 de noviembre, ya para estas fechas habrá pasado las festividades del Día de Muertos, o si eres tú un mamador más americanizado que piensa que eres parte de Estados Unidos, Halloween. Y si eres cristiano, para ti estas fechas no significan absolutamente nada. Eh, Quise ahondar un poco en este tema porque, digo, vas creciendo con el tiempo y la perspectiva sobre el Día de Muertos barra Halloween barra cristiano no creo en estas fechas. Ha cambiado la perspectiva, aunque sea, digo, siempre es hablando de la manera personal, de cómo vives estas fechas, ¿no? En unos inicios, pues obviamente, digo, vamos primero con el dato histórico porque mucha gente no sabe que obviamente, según yo, en la cultura prehispánica, esto no lo investigué, pero según yo, ahí no se salía a pedir dulces. Esto se arraigó más de la cultura americana, del Halloween. O sea, como tal, aquí en México el Día de Muertos era solamente, bueno, no solamente porque obviamente creo que también hay más procesos, pero pues era poner tu altar, ¿no? A tus fallecidos, que en los últimos años se ha como que popularizado un poco más ya ir incluyendo mascotas y todo esto, ¿no? Eh, l- eh, Hablando un poco como que orientado a esta parte de los disfraces, eso se arraigó a través de una cultura balcánica, o más bien de eh, tradiciones balcánicas, y se fue arraigando en lo que hoy se conoce como ya pues
parte del Día de Muertos y del Halloween, ¿no? Pero en un principio esto venía de, como les comentaba, la cultura balcánica que se llamaba Samain celta. Y esto, ellos básicamente lo que hacían con el Samain celta era una festividad donde ellos marcaban la transición como que ya de la parte del año, la parte feliz, por así decirlo, que es como la primavera, el verano, a adentrarse en la parte tenebrosa o la parte macabra, que es pues ya todo lo que es otoño e invierno, porque si tú, persona que dice, hoy yo espero Navidad para poner mi árbol y la chingada, bien, pero en un principio eso no era así. Para tus antepasados, incluso otoño e invierno eran las peores épocas del año porque si lees un poco era cuando hacía más pinche frío y cuando no había comida. Entonces, también como que a raíz de eso se empezaron a hacer tradiciones porque dijeron, nos vamos a morir de depresión, entonces mejor, invéntate fiestas donde todos estén juntos y crean en la unión. Entonces ahí fue cuando se empezaron a arraigar tradiciones como la Navidad etc., dependiendo de qué cultura seas, pero se les conoce como nombres distintos. Pero regresando al tema, pues en los Balcanes ellos sabían que era una época de mierda, entonces decían, vamos a celebrar, chingue su madre, vamos a celebrar que vamos a estar sin comer y con un chingo de frío por casi 4 meses. Entonces, ellos lo que hacían era disfrazarse. La tradición básicamente era disfrazarse para ahuyentar a los malos espíritus y por eso se ponían máscaras. Eso era en un principio en la tradición. Encontré fuentes donde incluso comentan que se hacían sacrificios. No nada más lo hacían es que también está mal dicho, porque sabían que yo hablando de otros temas otra vez, la palabra aztecas está mal dicha porque eso se arraigó gracias a los estadounidenses, por si no lo sabían. Pero en un principio, incluso mexica también es una palabra que se empezó a arraigar gracias a los españoles. Pero en un principio todas esas culturas ni siquiera se llamaban aztecas ni mexicas. Entonces ahí nada más para que tengan ese dato. Pero regresando al tema principal, entonces en los Balcanes hacían eso, disfrazarse para ahuyentar a los espíritus y de ahí es de donde surge el Samain celta que después a lo largo de los años empieza a tener más nombres y al final ya se le va a conocer como lo que hoy en día conocemos como el famoso Halloween, que ahí es donde iba a empezar a adentrarme en lo del tema. Cuando eras niño, esperabas el Halloween porque te querías disfrazar, ya fuese yo me acuerdo que mi sueño siempre fue disfrazarme de Jack Sparrow, pero qué desmadre disfrazarse de Jack Sparrow. Y yo decía, no, olvídalo, mejor no. Después de que me disfracé de John Cena cuando estaba en su peak, You Can See Me. La verdad, me disfracé de John Cena, de Dos Caras también y el de Scream. También me disfracé del de Scream, que ese estaba en corto porque nada más vendían como que la bata negra y la máscara, ¿no? Entonces ya ahí te vestías de Scream. Y pues de niño nada más esperabas esas fechas porque decías tragadera de dulces asegurada, ¿no? A pesar de que vivieras en una zona marginal o donde posiblemente, bueno, antes en el México de los 2005, 2006, creo que era más recurrente las balaceras, pero se apaciguaba todo en esas fechas. Bueno, depende de dónde vivieras, ¿no? Y se ponía chida la pedidera de dulces, ¿no? Entonces de niño, pues nada más decías, pues espero el Halloween para poder salirme a pedir dulces, ¿no? Que había gente que sí, a lo mejor no la conoces es porque tú lo hacías
había gente que se iba a zonas de dinero a pedir dulces porque sabía que en su zona marginal no les iban a dar absolutamente nada. Y yo lo que sí llegué a hacer es que me iba a Ciudad Neza con mi familia a pedir dulces y se ponía chido, ¿eh? La verdad en Ciudad Neza se pone chido. Bueno, antes, ahorita, porque la última vez que fui cuando ya tenía como 13, 14, ya la neta ya estaba ruco. La primera vez fui cuando tenía como 10 y bien, o sea, la verdad, en los puestos te daban hasta dinero y todo el pedo. La neta estaba chido. Había lugares donde te daban hasta bolsas de dulces y la neta estaba muy chido. Y ya la última vez que fui, no, hombre, ya pura pinche miseria. De esas veces que ya te dan agüitas de dulces. Si no sabes cuáles son las agüitas, son estos dulces, transparentes de colores que traen una ciruela pasa adentro y saben a vil mierda, ¿eh? La verdad que si tú eres de esas personas que da eso, no seas miserable, mejor no des nada. Entonces, yo me acuerdo que ya la última vez sí te daban tus agüitas y ya había lugares donde ya ni te daban y no sé, ya no estaba chido. Ya después creces, llega una época en la secundaria donde, bueno, al menos yo, ¿no? Porque yo soy bien antisocial, eh, y la verdad no, pues no, era como de X, ¿no? Entré a la prepa y ahí es donde empieza, además de el despertar sexual adolescente, empiezan las pedas. Si tú, amigo mío, fuiste a una escuela cristiana en la prepa o eres cristiano, lamento decirte de lo que te perdiste, aunque en mi caso tampoco fui a esas pedas. Yo estudié en la preparatoria número 7 en La Viga y ahí, digo, creo que se hacen todas, la verdad. No creo que haya excepciones, pero hacían los famosos eventos. Y en estos eventos, obviamente, pues cuando era Halloween, vendían. Me acuerdo que, digo, porque la UNAM se caracteriza de vivir en paros. Y antes, digo, esto ha sido siempre, ¿no? Entonces, antes lo que pasaba era de que una vez estábamos en asamblea, me acuerdo, y les valió madres. Ellos estaban votando, no me acuerdo para qué era el paro, porque luego la verdad, los paros tienen cero fundamentación, pero se hacen, ¿no? Y como estás morro, dices, sí, chingue su madre, este, todo lo que se trate para no venir a la escuela, estoy a favor. Y yo me acuerdo que estábamos en la asamblea y ahí estaban los güeyes vendiendo sus preventas para sus pedas, ¿no? Y era como de, nice. Y pues obviamente, pues la temática era preventa, pero tienes que ir disfrazada. Y porque comentaba lo de el despertar sexual, porque ahí te empiezas a dar cuenta que las chicas y chicos se ponían disfraces para lucir el físico. Y era como de wow. En un principio me vestía para pedir dulces y ahora me eh, disfrazo para pedir otra clase de dulces. Entonces, pues se ponía chido, ¿no? No el estar viendo, a menos que sea con consentimiento, obviamente, sino refiriéndome de que, pues se llenaba la escuela de gente disfrazada. Eh, una vez, porque les digo yo la verdad, yo sí era muy antipático para eso todavía la fecha. Y ahorita les voy a contar de eso, ¿no? Pero me acuerdo que una vez estaba en clase, creo que era de física. Todavía me acuerdo, era de física. Y pues obviamente, como vas diario a la escuela, te la pasas más de mediodía ahí adentro, en salones oliendo a pazuco, pues reconoces la fisiología de tus compañeros, ¿no? Y esa vez estábamos en clase y entra un vato vestido de payaso al salón y literal, se pasa y se para enfrente del salón. Los primeros 2 minutos de esa, experiencia fue como de ja, se metió, qué chido, ¿no? Eh, bueno, no, ¿cuáles 2 minutos? Los primeros 30 segundos, luego posteriores 10 segundos era como de ja, nos dejamos de reír por, pues por gracia. Ahora es de nervios, ¿no? Y era como de el profe posteriormente empieza a decir, ¿quién es su compañero el gracioso?
Y en eso las chicas de adelante empiezan a decir, profe, no es de este salón. Yo en ese momento vino a mi mente la canción de Pump It Up Kicks y dije, ya aquí quedé, voy a salir en las noticias como un atentado en una escuela mexicana. Dije, primer atentado en una escuela mexicana, yo ya me veía y dije, ya chingué aquí. Eh, eh, para esto, posteriormente, el payaso le dice, compañero, por favor, porque el profe era chido, ¿eh? Pero después de ese momento incómodo, el profe les dice, compañero, por favor, le invito a que se quite la máscara. Y el payaso lo único que hacía era voltear y quedarse viendo, sin decir una sola palabra. Y yo ahí seguía, o sea, en mi mente sonaba Pump It Up Kicks. Yo dije, ya, aquí fui. Para quien no sepa la referencia de Pump It Up Kicks, digo, esto no es para reírse, ¿no? Pero eh, amerita un poco la situación. Este, para quien no sepa un poco más de contexto, primero el contexto que en Estados Unidos van armados hasta los bebés, ¿no? Eso se sabe. Y en segundo, hubo un atentado, creo que no sé si es el más grande, creo que no. Hubo un atentado en una escuela de Columbus y es como el más conocido. Y el grupo de música, creo que es indie, ahí me corrigen, que es Foster the People, hizo una canción que se llama Pump It Up Kicks, que va relacionada a esta madre de Columbus, ¿no? Y regresando un poco al tema, pues yo dije aquí fui, ¿no? Este güey ahorita va a sacar una y aquí va a plomear a todos. Pero ya después, el profe me acuerdo que sí se paró y le quitó la máscara y el tipo lo único que hizo fue quitarle la máscara y salir del salón. Yo esa vez creo que me hice diabético porque dije, no mames, qué pedo con esto, ¿no? Y también como que desde ahí dije, no, no me gusta el Día de Muertos, la neta. Bueno, no, el Día de Muertos sí, el Halloween no. No me gusta el Halloween porque hay banda bien loca, la verdad. Y ahorita vamos a seguir con eso del tema. Eh, y ya después de eso, pues veías a todos, ¿no? Ahí en el patio disfrazados y había chicas que se disfrazaban minifalda y una diadema solamente con orejas de conejo y ese era todo el disfraz. No necesitabas más referencias, tú decías, entiendo totalmente tu disfraz, no cuestionabas. Y había amigos, eso sí, se las ingeniaban un poquito más, no por juzgar a las chicas, digo porque es un poco más elaborado, pero se disfrazaban de soldado espartano, que obviamente nada más era como que la vestidura de la parte de abajo, ¿no? Porque arriba iban sin playera, obviamente si tenían un buen físico, pues ahí iban los espartanos, ¿no? Entonces era un deleite para chicas, chicos y chiques cuando era Día de Muertos, por razones un poco creo que evidentes, pues se ponía bueno, ¿no? Y pues se iban a sus pedas. Luego entras a la universidad y un poco más de lo mismo. Y creo que ahí está peor porque, digo, al menos en mi carrera, como ya empiezas a trabajar, pues ya tienes ingresos y las pedas creo que están un poco más mortales, ¿no? Tampoco fui. No soy muy fan como que digo, me gusta ir a fiestas y todo. Ojo, ojalá no hayan visto eso en YouTube, pero pues no me gusta ir mucho, ni a antros, me engento. Ya lo tolero un poco más, la verdad, pero no me agrada. No me agrada, la verdad. Y pues en la universidad se pone, tengo un amigo que él hacía justamente cumpleaños por estas fechas y hacía su fiesta peda en su casa y pues obviamente tienes que ir disfrazado y todo, ¿no? Vas creciendo, dejas la universidad y toca estar en el trabajo, un poco más de lo mismo, pero ya sin alcohol o tanto alcohol. Pero obviamente igual que las de recursos humanos te dicen, oye, temática Día de Muertos, vamos a disfrazarnos, ¿no? Y el que gane a hacer su mejor ofrenda, se gana días de vacaciones, o al menos así era en mi primer trabajo. Estaba chido,
porque ahí le echábamos ganas. Hicimos una casa de terror. Yo estoy obviamente en el área de contabilidad. Hicimos una casa de terror y nos quedó rifada, ¿eh? Nos ganamos un viaje a no, no es cierto, a Xochimilco, a las trajineras, pero estuvo chido. Neta, estuvo muy chido. Y ahora que lo pienso, la neta, yo me la pasé muy chido, ¿eh? En Xochimilco y haciendo la casa del terror. Entonces, pues sigues creciendo y ya, al menos este año para mí fue el más lamentable porque me desconecté de trabajar porque ya estoy en otro trabajo a las 9:30 de la noche. Me desconecté, no quería saber nada y me meto a Instagram para ver, pues obviamente tengo ex compañeros del trabajo y ex compañeros de la escuela, todos mis historias llenas de que todo el mundo andaba en pedas, ¿no? Y era como de, oh, o en eventos. Y yo en mi casa. Pero tampoco es como que tuviera tantas ganas de salir, la verdad. Entonces ahí es como que empiezo a ver ya, vas creciendo y obviamente las perspectivas del Día de Muertos son distintas, ¿no? E incluso también como que tu, pues tu arraigo cultural también como que el de estas fechas, porque pues es muchas veces la conmemoración a familiares ya fallecidos. Les digo a esta parte de que ya se ha hecho más común del pet friendly, pues ya también pues conmemorar a tus mascotas y todo esto. Entonces también como que ese es otro tema arraigado de lo que estoy platicando. Hubo un momento donde como que estas fechas se habían americanizado demasiado. O sea, literal, ya cuando tú hablabas con niños era como de, sí, el Halloween, el Halloween. Y cualquier cosa el Halloween. Y como que ya se enfocaba mucho en esta parte, incluso los creadores de contenido en hablar de asesinos seriales o por ejemplo yo hablando del tema, ¿no? Y como que se dejó ya de lado, eh, digo, al menos aquí en México, la parte chingona de lo que era la festividad. Por lo mismo de que ya se había americanizado demasiado, ¿no? El famoso Halloween. Pues mucha gente ya nada más lo esperaba para disfrazarse o cosas así. Y como que yo los últimos, que será a partir de que salió Coco, como que ya empezó este boom otra vez de hablar de la parte nacional del Día de Muertos. Les digo, antes era como de, pues no, o sea, la neta era el Halloween, o sea, la neta no se engañen, pero era la verdad, o sea, antes nada más esperaban estas fechas para salir a pedir dulces o para ir a la rodada del terror. Si no sabes qué es la rodada del terror, es donde un colectivo de motociclistas se reúnen para ir a hacer desmadre en puntos cruciales de la Ciudad de México y donde da la casualidad que decomisan motos por cuestiones de que no pertenecen a la persona que la está manejando. O sea, hurto o robo. Estas rodadas del terror son peculiares porque va gente peculiar, vamos a dejarlo de esa manera. Y probablemente pues hubo un tiempo donde nada más esperaban para eso, ¿no? Disfrazarse, ir a pedas o a la rodada del terror. Y siempre veías como que así le cambiabas a la tele y veías en el 2 que se llenaba Mixquic de un buen de gente. Para la gente que no sepa qué es Mixquic, es un municipio, es que no sé si es municipio o pueblo, si es pueblo todavía. Sí, bueno, vamos a decir que es un pueblo dentro de la alcaldía Tláhuac, donde se conoce mucho porque, e incluso mucho de la película de Coco fue inspirado en esta tradición que prevalece mucho en Mixquic y creo que también en Pátzcuaro, Michoacán, creo que también se hace mucho. Y esta parte de ahí es donde sí se celebraba el Día de Muertos, pero antes lo veías, era como de, la gente va y hasta los turistas, ¿no? Y era como de, chido. O luego ya había, yo me acuerdo que hay reportajes donde dicen que ya ni iba la gente. O sea, ya era como de, sí, o sea, sí se llena, pero por la misma gente que vive ahí cerca de los pobladores de ahí.
Y después, a raíz de que sale Coco, empezó el boom, pero un boom impresionante de marketing inspirado, enfocado en el Día de Muertos ya como tal. Y van a decir, no, no es cierto, eso siempre así. No, no mames, no. O sea, antes no. Incluso la gente antes ponía sus altares y era como, la gente que sí sabía poner altares nada más era gente adulta. Y ya después empezó a arraigarse ya la cultura, les digo, del Día de Muertos después de Coco. Después de Coco fue ya como que el boom, empezaron a sacar Nike, o no sé si sea nada más como que la versión pirata, pero empezaron a sacar las versiones de los Air Max de Día de Muertos, colaboraciones de muchas marcas de Día de Muertos. eh, Les digo ya incluso estas grabaciones de lo que se hacían en Miskig y todo eso ya eran gigantes, o sea, ya empezaban a venir hasta turistas y todo el pedo. Siempre ha sido, pero como que a raíz de lo de Coco, como que otra vez fue ese boom. Veías a creadores de contenido que ya te explicaban un poco más de que no, pues el altar lleva, creo que son 7 pisos o 9 y cada piso es de tiene un significado distinto. Incluso ya hoy en día ya ves que los días, las fechas son distintas, ciertas fechas son para conmemorar a los desaparecidos, a los que fallecieron en accidentes, a las mascotas. Otro día es para los olvidados y otro día es para gente que murió antes del parto. O sea, y ya incluso te lo segmentan de una manera muy cabrona. E incluso, no sé si vieron el comercial, creo que es de Cervecería Modelo, creo que sí, o de Victoria o de Corona, de una de esas, del comercial de A ti quién te espera. Chulada de comercial, pero va como que igual, o sea, orientado a lo que les digo. O sea, después de Coco, como que vino otra vez este boom, por así decirlo, porque la verdad hay que decirlo como es. Se empezó a ver ya como una moda el Día de Muertos. Entonces ya pues empezó a hacer moda otra vez. Digo, por un lado está chido, porque como que se revive las tradiciones mexicanas. Y ya se dejó de lado esta parte como donde ya nada más lo veían como una fecha para pues echar desmadre, la verdad. Entonces ya ahora se ve de distinta forma y pues eso está chido, ¿no? Entonces, pues ese es el tema de hoy. Espero que en su casa hayan puesto ofrenda para recordar a sus seres queridos, porque eso es lo chido de la tradición originaria mexicana, ¿no? Que es como una conmemoración, la verdad, y eso está muy chido. Entonces, hay para que lo hagan, para que recuerden estas fechas a sus familiares. Entonces, se los recomiendo mucho. También si van a ir a pedas, no tiene nada de malo, ¿no? Si te gusta a ti vestirte de gótica culona o culón, pues ya tendrás tus motivos, ¿no? Y son totalmente respetables. Pues eso es todo lo que les tenían para este episodio número 7, que ahora sí espero subirlo a YouTube, no prometo nada, pero ¿saben qué? Pueden comentar ya sea aquí o en Spotify, pero donde sea que lo estés viendo, espero que puedas compartirlo para que cada vez llegue a más gente este contenido y poder algún día decir que vivo de esto. No, no es cierto. Bueno, sí, espero. Pero aparte para, pues sí, llegue traer invitados y todo. No traje el día de hoy a la IA porque dije vamos a mejor hablar de un tema que vaya un poco más con las fechas. Entonces, el siguiente episodio ahora sí prometo traer a la IA, que en teoría ustedes ya le tendrían que haber puesto nombre, pero no veo que se pongan pilas con eso. Así que me despido con el famoso. Thank you. Nos vemos hasta la próxima. Bueno, ya estuvo de tanto verbo. Perros, esto fue todo por verborrear hoy. Nos vemos la próxima o cuando me den ganas de volver a decir tonterías en confianza. Bye.